Buenas tardes, estimados alumnos. Vamos a dar inicio a la segunda videoconferencia para resolver dudas sobre las actividades de la unidad 2. Voy a compartirles pantalla y comenzaremos. ¿Ok? Bueno, recuerden que la materia es poblamiento, migraciones y multiculturalismo. Esta unidad está muy cargada de actividades, pero me voy a enfocar a las 6 que tienen que realizar con investigación y entregarlas con algún archivo en Word o PowerPoint. Vamos a iniciar con la primera. La actividad se titula El tiempo. Aquí tienen que elaborar una línea del tiempo sobre su vida o la trayectoria de su familia o la historia de su localidad. En la línea hay que señalar algún acontecimiento sincrónico, es decir, que sea directo, alguno que tenga que ver con algún cambio que les haya marcado su vida o el de la localidad en la que vivan, y algo que tenga que ver con toda la línea del tiempo, que es, por ejemplo, la vida de ustedes o la historia de la localidad. Les voy a compartir 2 ejemplos de líneas del tiempo que pueden utilizarlos como modelos. Por ejemplo, arriba si deciden hacerlo sobre su vida, pueden poner en la parte inferior una fecha, por ejemplo, el año en el que nacieron. Pueden poner el año en que ingresaron a la primaria. Tal vez si su primera comunión fue algo impactante o su primer fiesta de cumpleaños, la pueden poner porque eso equivale a las rupturas que hay en este proceso de larga duración en su cotidianidad. Y la larga duración tiene que ver que es una línea del tiempo personal. Abajo es por si deciden hacerla sobre la localidad en la que viven. Por ejemplo, si viven en Toluca, ponen el año de 1524 y explican brevemente que se inicia el proceso de evangelización. No sé, en la época colonial, cuando Toluca estaba abandonada, o cuando en 1830 se le dio la categoría de capital del Estado de México, después se le nombró Toluca de Lerdo. Tal vez pueden poner ahí en qué año llegaron a vivir a la localidad, o por qué en los últimos 10 años se ha transformado, por qué hay tanta inversión, etc. Aquí ya tienen 2 modelos de línea del tiempo. Siguiente actividad. Se llama periodo de transición. Aquí tienen que seleccionar una migración que haya ocurrido antes de la Edad Media y explicar su importancia tanto como causa, sincretismo y repercusiones. Aquí les comparto un mapa donde se ven varias migraciones que se dieron de la parte de Asia hacia Europa entre los siglos I y V después de Cristo. Entonces, ustedes pueden elegir a cualquiera de estos grupos. Por ejemplo, los francos, que son estos grupos que llegaron al territorio que actualmente lleva su nombre, Francia, los sajones y los anglos, que se movieron hacia Inglaterra y en el norte de lo que hoy es Alemania. Por ejemplo, los vándalos, que anduvieron ahí entre Alemania y Francia, y algunos llegaron inclusive hasta España. Los visigodos, que costearon todo el Mediterráneo, lo que es Grecia, los Balcanes, Italia, España. Entonces, brevemente, ustedes eligen un grupo, te explican las causas por las cuales migraron. Muchas de ellas tienen que ver por la escasez de alimentos. Esa fue una de las causas más importantes. El sincretismo que se da es que estos grupos tienen creencias y que se van a fusionar con las cristianas, y surgen rituales muy interesantes, o las repercusiones que provocaron guerras, conflictos internos. Bueno, aquí les pongo un cuadro, como sugerencia para que hagan su actividad. Por ejemplo, si eligen a los francos, lo ponen arriba, explica las causas de su migración, cuáles son algún sincretismo cultural que se haya dado al territorio que llegaron, y algunas repercusiones que fueron por lo regular bélicas. Siguiente actividad, migraciones en la Edad Media. Aquí tienen que escribir un pequeño ensayo de una cuartilla o hacer una breve presentación en PowerPoint para explicar algún movimiento migratorio que se dio durante la Edad Media. Recuerden que la Edad Media se da entre el siglo V y el siglo XV.
Les pongo este mapa como ejemplo. Es un periodo en el cual ahora va a haber migraciones de los grupos musulmanes, sobre todo por la parte norte de África y llegar a la península ibérica, por ejemplo, España. Aquí les puse la ciudad de Córdoba. Entonces, ustedes eligen alguna migración, puede ser los musulmanes, y redactan su ensayo así. En el siglo VIII después de Cristo, los musulmanes invadieron la ciudad de Córdoba, España, y construyeron templos llamados mezquitas. Las construcciones se fusionaron con la arquitectura cristiana, que son las iglesias, con las costumbres, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, redactan una cuartilla sobre todo este proceso que se pudo dar entre una migración musulmana y los pobladores cristianos que habitaban Europa. ¿Ok? Siguiente actividad, causas. Aquí tienen que investigar la conquista de México y tienen que clasificarla y relacionar los acontecimientos. Por ejemplo, les recomiendo seguir esta línea. Primero, dentro de las causas que favorecieron a los españoles, tenemos las alianzas que hicieron con los grupos indígenas. Más de 10,000 indígenas aliaron a Hernán Cortés, que no rebasaban los 800 españoles, y que son los que ayudaron a pelear contra los mexicas, que al final fue una conquista hecha por indígenas, que eso a veces no se trabaja mucho en los libros de texto. La tecnología que traían, armas de fuego, barcos, espadas e instrumentos metálicos, mientras los indígenas tenían herramientas de madera, con piedras muy rudimentarias. La ideología que traían los españoles fue otro factor importante que se llama humanismo. Ellos consideran que el hombre es el más importante, el hombre como centro de todas las cosas, y por lo tanto los españoles se sienten con el derecho divino para conquistar estas tierras, porque eran pueblos politeístas y los españoles eran una cultura monoteísta cristiana. Además, las enfermedades que trajeron con ellos, por ejemplo, la viruela y el sarampión fueron las primeras que impactaron, después el cocolistli, que era una enfermedad por la cual les daba temperatura, vomitaban sangre, sangraban por la nariz o por los ojos y morían en unos días en cuanto se enfermaban de esto. De hecho, el cocolistli exterminó a más de la mitad de la población indígena. Estamos hablando que para el momento de la conquista eran como 6 o 7 millones de indígenas y para finales del siglo XVI estamos hablando de que quedaban cerca de 2,5 millones. Casi el 70% de la población indígena fue exterminada por los virus, porque no tenían anticuerpos los indígenas y no tenían remedios que los ayudaran, a diferencia de los españoles, que ya venían con sus anticuerpos porque estas enfermedades ya se habían dado en Europa. Otra enfermedad importante fue la tifoidea, por ejemplo, la fiebre amarilla, principalmente. Bueno, entonces brevemente lo pueden explicar en texto o con imágenes. Y finalmente, bueno, el Museo Virtual 2, aquí tienen que elegir una obra del Renacimiento o del Barroco. Puede ser una pintura, una escultura, un edificio arquitectónico o iglesia, lo que ustedes consideren. Yo les recomiendo utilizar este cuadrito, así lo pueden diseñar, le ponen arriba Museo Virtual 2, abajo ponen la época de elaboración, pues le ponen aquí Renacimiento o Barroco, por ejemplo, aquí les puse la Gioconda, hecha por Leonardo da Vinci, en el siglo XVI, entonces aquí sería época, Renacimiento, autor, pues Leonardo da Vinci, lugar, Italia o Florencia, qué técnica, como es pintura, hay que investigar cuáles son las características de la pintura, por ejemplo, se utiliza el óleo, y hacen una breve descripción. ¿Por qué está sentada? ¿Por qué las manos recargadas sobre uno de los brazos del sillón? ¿Por qué tiene un vestido con escote, etcétera? Entonces, este sería el museo virtual, si ustedes lo eligen, del Renacimiento, o puede ser una obra barroca. La última actividad se llama Cultura Mestiza. Aquí tienen que hacer una infografía para explicar el mestizaje. Les pongo un ejemplo. Ponen arriba Sociedad Mestiza y ponen algunos ejemplos
de lo que fue el mestizaje durante la época colonial. Por ejemplo, aquí les puse una imagen de un español, una indígena, y como resultado tienen un hijo mestizo. O en la gastronomía, el chile en nogada, el chile mesoamericano, más los ingredientes traídos de España. Entonces, así pueden colocar algunos ejemplos en la infografía para explicar todo el mestizaje que se da. Inclusive el Día de Muertos, la tradición española, que era llevar pan y vino a los panteones, y la tradición prehispánica, que era colocar comida durante 4 años a los difuntos para que sus almas se alimentaran y llegaran al inframundo. Entonces se fusionan ambas creencias y surge lo que hoy llamamos Día de Muertos. Y aparte de poner la comida a las ofrendas, el mexicano mestizo, por así decirlo, va a los panteones y los decora. Entonces así pueden elaborar su infografía. Bueno, espero que les haya servido mucho estas instrucciones de las 6 actividades que tienen que entregar en la plataforma. Nos vemos la próxima semana y que tengan bonito día. Hasta luego.